Hola, un gusto saludarles nuevamente. Ahora vamos a resolver un circuito eléctrico por transformación de fuentes. Recuerde usted, en la electricidad para resolver un circuito sucede lo mismo que para los sistemas de ecuaciones. Existen varias formas, pero el resultado al final debe ser el mismo por cualquier camino que usted elija. Es decir, es lo que dice este ejercicio: hallar el circuito equivalente por transformación de fuentes. Recuerde usted la ecuación básica en electricidad, la ley de Ohm: voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Cuando usted vea un símbolo así, es símbolo de corriente. Es decir, por aquí se le ha conectado un amperímetro y el amperímetro tiene una medida. Vamos a suponer que en este caso es de 1 amperio. ¿Sí? De paso les comento, si usted tiene su multímetro, recuerde siempre que la corriente, para medir la corriente que pasa por un circuito, lo debe conectar en serie. Para medir el voltaje que pasa por una rama, el amperímetro, el multímetro, lo debe conectar en paralelo y en una escala adecuada. Si usted no hace de esa manera, su equipo, su multímetro, corre riesgo de quemarse. ¿Cuál es el objeto de esto? Nosotros debemos tratar de hacer que las ramas estén en paralelo para luego hacer su equivalente y que los circuitos se sigan haciendo cada vez más pequeños para finalmente encontrar la resistencia equivalente. Vamos a empezar. Esta es una fuente de corriente, resistencia de 2 kiloohmios, 5 kiloohmios, una fuente de voltaje de 25 voltios, resistencia 10 kiloohmios, 2 kiloohmios, 4 kiloohmios. Aquí queda abierto, ¿sí? Al final les comento el por qué. Empecemos entonces. La fuente de corriente se la conecta siempre en paralelo con una resistencia. La fuente de voltaje siempre se la conecta en serie con la resistencia. Es importante la polaridad de la fuente de voltaje, menos, más. Aquí, implícitamente la corriente va en este sentido, la flecha mismo lo indica. ¿Sí? Aquí es más, aquí es menos. Empecemos entonces. La fuente de corriente al nuevo circuito se queda quieto. La resistencia de 2 se queda quieto. Esta fuente de voltaje la vamos a convertir en fuente de corriente, para lo cual corriente es lo que necesito. El voltaje dividido para la resistencia, 25 dividido para 5, nos da una fuente de corriente de 5 amperios. Y la resistencia se conserva. Aquí no le hemos topado, se conserva el circuito. ¿Qué hemos ganado con esto? Aquí tenemos resistencia en paralelo. Conservamos la fuente de corriente. El equivalente de estas dos resistencias en paralelo es el producto sobre la suma. Sería 2 por 5, 10 dividido para 7. Esa es la fórmula en paralelo. Y tengo una resistencia equivalente de estas dos. ¿Sí? Las fuentes de corriente que también he ganado. Aquí tengo una fuente de corriente, que son las que alimentan el circuito. Por lo tanto, puedo hacer una sola fuente de corriente. 5 más 1, 6. ¿Por qué se suman? Están en el mismo sentido la corriente. Si esta estaba para abajo y esta para arriba, se restan.
y quedará una fuente de corriente equivalente. Entonces, seguimos. Esta ya se queda. Esta fuente ya le sumamos. Se queda la 10, el 2 y el 4. Miren, ya tenemos este circuito de todo este que teníamos al inicio. Ahora, esto para hacerle que nuevamente sean fuentes de resistencias para poder maniobrar en serie o en paralelo, esta fuente de corriente con esta le transformamos en fuente de voltaje. Recuerde, el ejercicio es por transformación de fuentes. Aquí hay un círculo de que las resistencias están en delta, en triángulo. Eso es otra cosa, ya la vamos a ver. Voltaje, corriente por resistencia. Multiplico la corriente por la resistencia, me da una fuente de 8.52 voltios, pero la resistencia la conservo, 1.42. Luego en el circuito tenemos la de 10, la de 4 y la de 2. Todo el resto sigue igual. ¿Qué es lo que he ganado acá? Tengo unas resistencias en serie. Solamente las sumo. 10 más 1, 42, 11, 42. 8, 52 voltios. Todo esto sigue igual. Para poder maniobrar resistencias en paralelo, nuevamente esta fuente de voltaje la transformo a fuente de corriente. Deseo la corriente. Voltaje dividido para resistencia. El voltaje 8.52 dividido para 11.42 me da una fuente de corriente de 0.74. La resistencia se conserva. 4.2, 4.2. ¿Qué he ganado con eso? Tengo una resistencia en paralelo que es igual al producto sobre la suma. 11.42 por 4 dividido para 15.42. Tenemos una resistencia equivalente de 2.96 ohmios. Es solamente de estas dos. La resistencia se queda acá. Tengo una fuente de corriente con una resistencia. Transformo esto a fuente de voltaje. Voltaje es igual a I por R. Entonces multiplico 0.42 por 2.96. Me da una fuente de voltaje de 2.19. La resistencia se conserva. Y tengo la resistencia de 2 kiloohmios. Tengo están en serie estas resistencias, entonces tenemos un equivalente de 4.96 con una fuente de voltaje de 2.19. Recuerde usted, la polaridad de la fuente es muy importante. ¿Por qué? Porque nos determina el sentido de la corriente. La corriente va de menos a más. Muy bien, estamos en este tema en el azul. Ya tenemos una resistencia equivalente de todo ese circuito de 4.96 kiloohmios y con una fuente de voltaje de 2.16. El equivalente a este de una forma de corriente con una fuente de corriente, la corriente, voltaje dividido para resistencia. 2.19 dividido para 4.96 kiloohmios nos da 4.44 amperios. La resistencia se conserva. 4.96. Ahora, ¿para qué sirve eso? Otra forma también es en la parte de la electricidad, es los circuitos del equivalente Norton y el equivalente Thevenin. Si a usted le dicen al final el equivalente Norton, con Norton se trabaja con un sistema de fuente de corriente.
en Thevenin se lo trabaja con una fuente de voltaje. Se conecta una carga a la resistencia y al voltaje equivalente y de ahí usted puede calcular la corriente total del circuito una vez que le conecta una carga. Lo propio acá. De esto se trata resolver los circuitos por transformación de fuentes. Nuevamente, estos son circuitos básicos, es para que usted se integre a la idea de lo que se trata este tema. ¿De acuerdo? Hasta aquí este ejercicio. Es importante entender una situación. También existen los equivalentes alfa y delta. Alfa, el equivalente triángulo o delta. Ya, vamos a ver. Tengo una resistencia de esta manera. ¿Sí? Este es el triángulo. Este es RC. Este es RA. Y esta es la resistencia B. En algún punto de los circuitos usted se va a encontrar con esto y necesita transformarle a un equivalente delta. Esta es la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Para transformar de esta manera, ya. La resistencia, ¿cuál le cogemos? La resistencia 2. Esto va a ser igual a RA por RC sobre la suma. Para que no se aprenda de memoria, porque tenemos la costumbre de aprendernos de memoria. ¿Qué tal si le cambio aquí X, Y, Z o le pongo 2, 3, 4? Le cambio la nomenclatura, ahí estaremos en problemas. ¿Cómo funciona esto? La resistencia equivalente es igual al producto de las que se oponen. La resistencia 2. Se opone la C y la A. Producto sobre la suma de las resistencias. La resistencia 2. La resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1. Se opone la resistencia C, la resistencia B. Sobre la suma. La resistencia 3. Las que se le oponen, resistencia A, resistencia B, sobre la suma de las resistencias. Perdón, se me está agotando el marcador. ¿Sí? Esto es de delta a estrella. Delta o triángulo. El negro le transformamos en rojo. ¿Sí? Vamos a ver si es que así. Este es el rojo. El negro es el triángulo. Le transformamos a estrella. El rojo. Pero ahora existen situaciones en las cuales
Necesitamos transformar de estrella a delta. ¿Sí? Aquí es de estrella a delta y de aquí es de delta a estrella. El rojo que le hemos puesto acá en negro es el R1, R2 y esto es el R3. Esto es el RA, RB y el RC. Está lo mismo, ¿no? Pero fíjese el cambio. La resistencia B, que es lo que vamos a transformar, la resistencia B, ¿a qué va a ser igual? Al producto de todas las resistencias. RA por la resistencia B más la resistencia A por la resistencia C. Este por este y este por este. Más la que nos falta, el producto de estas dos resistencias. Dividido para RB, la resistencia que está contraria, que es R2. ¿Sí? La resistencia B, ya está. La resistencia A es igual al producto. RA por RB más RA por RC más RC por RB. En RA, ¿cuál es la resistencia que se opone? La resistencia 1. La resistencia C, RA por RB más RA por RC más RC por RB sobre la resistencia que se opone, RC. La que se opone es la resistencia 3. De esa manera usted transforma de un sistema triángulo en negro al rojo, resistencias equivalentes. ¿Para qué sirve esto? Porque al final la pregunta de siempre, ¿y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Y con toda razón, ¿eh? Y con toda razón. Geometría, trigonometría, todo. La pregunta del millón es, ¿y para qué sirve eso? Perdón, lo voy a escribir con esfero, con marcador rojo, el negro ya se me agotó, con permiso. Es una resistencia. Acá, vamos a hacerle para acá. ¿De acuerdo? Vamos a decir que esto es una R1, R2, R3, R4, R5, R6 y una resistencia 7. Le dicen a usted, resuelva ese circuito. Vamos a ver el comentario. En arquitectura, en ingeniería, por decir algo, en ingeniería civil, el ingeniero civil dirá, esta es la columna, necesito el hierro, tanto,
pero esta es la columna, no se mueve. El arquitecto dirá, esta es la pared, esta es una pared, aquí me entra la puerta y aquí me entran las ventanas, eso no se mueve. Pero en cambio, en electricidad, le invito un poco a su imaginación que la electricidad para esta clase de circuitos son cables. Por lo tanto, es maleable y usted puede moverlos a su conveniencia para tener claro sus circuitos. Por ejemplo, este punto de aquí es el mismo que este. ¿Sí? El cable, imagínense, en un cable me da igual pelarle, me da igual conectarle aquí un foco o conectarle acá. Todo esto es el mismo cable. Entonces, mi circuito quedaría así. R6, R4. Este punto de aquí es el mismo y este va a R4. Y aquí viene R3. De este punto de R5 viene la resistencia 7. R2. Aquí está la resistencia 7. ¿Sí? Ahora esto, obviamente, gracias a esto, usted no puede hacer serie, porque existe esto. Si no existiría esto, estos están en serie y se acabó. Pero ahora están en triángulo. Su función es transformarle a delta. Entonces esta va a ser la red que de X, Y y la resistencia Z. ¿Qué es lo que gana con esto? Esta es la resistencia 1, ¿no? La resistencia 1, estoy en este punto. El momento que usted resuelva, aquí viene la resistencia X, esta. Este punto yo le subo. Y aquí viene la resistencia Y. Acá. Aquí no. Este punto es este. Baja. Tengo la resistencia 4. ¿De dónde va? De la salida de la resistencia C. De la resistencia Y. De la salida. Esta es la resistencia Z. ¿Sí? Y acá tenemos la resistencia 3. Y acá a la salida de RX tenemos la resistencia 7. ¿De acuerdo? RZ, ¿dónde está la RZ? Va de aquí acá a R4. ¿Sí? Y ahí se va abriendo, se va distorsionando, se va haciéndole el circuito según su conveniencia, según lo que usted necesite. ¿Sí? Entonces, este punto se iría a este. Se van abriendo, va haciendo equivalencias y usted sigue resolviendo el circuito de otra manera, de otra calidad. Para eso es la transformación de triángulo a delta y otras veces usted necesitará hacerlo de delta
a triángulo según el caso. En antes hicimos circuitos, por decir algo, un circuito delta. Aquí se habla de impedancias, ZA, ZB, ZC. Aquí sí en impedancias se habla de zetas. Pero ¿qué es lo que hay en ese rectángulo? Dentro de ese rectángulo, vamos a suponer la impedancia B. Aquí dentro puede existir resistencia. Aquí adentro puede existir una bobina o también puede existir un condensador. Esto es para corriente alterna. En corriente alterna es cuando entra en funcionamiento bobinas, inductancias, condensadores, capacitancias y también resistencias. El análisis lo dirá. ¿Qué clase de impedancia es esa? Es decir, en corriente alterna, cuando usted se encuentre, se habla de impedancias, ya no de resistencias, como era el caso de corriente continua. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les sea de utilidad. Saludos cordiales y un fuerte abrazo.